Hello guys, ready to kick off the fourth term? Let's go for it. Hoping here you're all okay and full of energy to start this fourth term, which is the last one by the way. In this video class, we'll be exploring the workshop number 1, What Does She Look Like?, in which you have to be working on between September 14th and September 25th. We'll be essentially coping with how to describe the physical appearance of a person. Hola, señoritas y señoritos del Silveria Espinosa Rendón, grado sexto. ¿Listos para arrancar el cuarto y último periodo del año? Esperemos que sí. Confío en que estén muy bien y llenos de energía. En esta clase revisaremos la guía 1 del cuarto periodo, que ustedes estarán trabajando entre el 14 y 25 de septiembre. En esta encontramos lo esencial para describir la apariencia física de una persona. Sin más demoras, pongámonos manos a la obra. Let's get the ball rolling. To start off, let's imagine the conversation between these two characters. On one hand, we have an emoji, and on the other hand, we have Lisa Simpson. The emoji, who is very curious, asks Lisa, "Hey Lisa, what does your mother look like?" And Lisa starts thinking of her mother, Marge Simpson. Para arrancar, imaginemos la conversación entre estos dos personajes. Por un lado un emoticón y por el otro a Lisa Simpson. El emoticón, que es bien curioso, le dice a Lisa, Lisa, ¿cómo es tu mamá? Él se refiere a lo físico, ¿no? A la apariencia física. What does your mother look like? Y Lisa empieza a pensar en Marge, su mamá. ¿Cómo es mi mamá? ¿Cómo es físicamente? Lisa answers, My mother is medium height and slim. My mother is medium height and slim. ¿De qué estará hablando Lisa cuando dice medium height? Miremos la flecha. Cuando Lisa dice medium height, para describir a su mamá, está hablando de la estatura. She's talking about Marge's height. Y cuando dice slim, está hablando de, muy bien, de su tamaño o de su contextura. Ahora, pero Lisa tiene más que decir. She also answers, she has long curly blue hair. She has long curly blue hair. What is she talking about? ¿De qué está hablando? Yes, you're right. She's talking about Marge's hair. She's talking about her hair. Está hablando del cabello de Marge. Por último, Lisa also adds, she has black eyes. She has black eyes. What she was talking about? Yes, you're right. She's talking about Marge's eyes. ¿De qué está hablando Lisa en esta última intervención? De los ojos de Marge. She's talking about Marge's eyes, or she's talking about her eyes. Y de esa manera Lisa describió a su mamá. Primero hablando de su estatura, luego de su tamaño o contextura, siguió con el cabello y por último habló de sus ojos. Esas 4 características o categorías son las que vamos a estar revisando en esta clase para poder describir físicamente a una persona. The first feature Lisa talked about was height. La primera característica de la que habló Lisa fue height, estatura, height. In order to explore the vocabulary necessary to talk about height, we're gonna be checking these 3 characters. You probably know them. The first one, Phineas. The one in the middle, his sister Candace. And the last one, his father, Lawrence. His name is Lawrence. So we have Phineas, Candace, and Lawrence. Para revisar el vocabulario relacionado con la estatura, height, vamos a mirar los personajes Phineas, su hermana Candace y por último su papá Lawrence. Lawrence es el nombre del señor. Así nomás, en cuestión de observación, notarán que los 3 no tienen la misma estatura, no tienen la misma height. Phineas es el más bajo, luego tenemos en un término medio a Candace y por último tenemos a Lawrence, que es el más alto. Precisamente ese es el vocabulario que necesitamos. Pero ahora, ¿cómo le decimos en inglés? Let's check it out. The first one, Phineas. What can we say about Phineas regarding height? ¿Qué podemos decir de Phineas respecto a su estatura? We may say, Phineas is short. Phineas is short. Ya creo que usted haya agarrado la palabra. Short. ¿A qué se referirá? Let's proceed to Candace. Candace is medium height. What can we say about Candace regarding her height? We may say that Candace is medium height. Podemos decir Candace is medium height. Finally, about Lawrence, we may say
Lawrence is tall. Lawrence is tall. Si agarraron cómo era la dinámica de esto, ya entonces sabrán que la palabra para describir la estatura de Phineas es short, que significa bajo. Entre los tres personajes que tenemos aquí, él es el más bajo. Candace, que va término medio, como es de estatura media, literalmente, la palabra o la expresión que usaríamos para describir su estatura sería medium height. Y por último, la palabra que utilizaremos para describir la estatura de Lawrence sería tall, tal cual lo tenemos en las ideas que aparecen en la parte inferior. Phineas is short, Phineas es bajo. Candace is medium height, Candace es de estatura media o promedio. Y por último, Lawrence is tall, Lawrence es alto. Y eso es todo respecto a la estatura. That is all regarding height. It's really easy. It's a piece of cake. Now, we're going to have a look at the vocabulary needed to talk about the second feature Lisa used to describe Marsh, which was size. In doing so, we're going to have a look at these three characters, Dr. Doofenshmirtz. In the middle we have Stacy, and on the right we have Buford. Para revisar el vocabulario que necesitamos al hablar de la contextura, size, de una persona, esa fue la segunda característica o categoría que utilizó Lisa para describir a Marsh, vamos a echarle un vistazo a estos tres personajes. En primer lugar, el Dr. Doofenshmirtz, en la mitad tenemos a Stacy y en la derecha tenemos a Buford. Que así nomás de vistazo, de pura observación, vemos que hay una diferencia marcada entre Buford y los otros dos personajes. En esta clase no vamos a utilizar la palabra ni gordo ni pesado, porque lastimosamente se termina usando para discriminar o para burlarse de nuestros compañeros o no compañeras, entonces la vamos a dejar por fuera, no le vamos a dar pie a ello en la clase. Vamos a utilizar otra palabra, ya vamos a ver cuál es. Entonces, en términos de la contextura, ¿qué podemos decir acerca de Doofenshmirtz? Regarding size, we may say that Dr. Doofenshmirtz is thin. Doofenshmirtz is thin. That is a difficult name to pronounce for me. In the middle, Stacy, what can we say about her? We may say that Stacy is slim. And finally, about Buford, we may say that Buford is plump. This is the vocabulary we need. Entonces, para describir, podemos decir tanto de Doofenshmirtz, nombre es muy difícil, y Stacy, que los dos son delgados o son flacos. En el caso de Doofenshmirtz, utilicé thin, flaco. En el caso de Stacy, utilicé slim, que también tiene la misma, es parecido, pero tiene la connotación de esbelta, como delgada, esbelta. Y en el caso de Buford, plump, significa acuerpado. Buford is plump, acuerpado o acuerpada, dependiendo si fuese una mujer. Entonces, al igual que con lo que hicimos con height, ¿cuáles son las palabras claves aquí? The key word for Doofenshmirtz is thin, delgado, thin, flaco. For Stacy, slim, delgada, esbelta. For Buford, plump, acuerpada o acuerpado. ¿Qué más debemos tener pendiente aquí, que se me pasó a hablar en height? Es que para hacer la descripción, ¿qué verbo utilizamos? Está en rojo. ¿Ya es un gran amigo de ustedes? You're right, guys. The verb that we use is the verb to be. Utilizamos el verbo to be para hablar de la contextura, al igual que de la estatura. Is. En este caso, porque todos estamos hablando de o ella o de él. Pero supongamos que vamos a hablar que tanto Doofenshmirtz como Stacy son delgados, podríamos decir Doofenshmirtz and Stacy are slim. Ya hicimos la variación del verbo to be. Eso es lo que tenemos que ser flexibles para poder hacer esas variaciones. Entonces, that was all about the size. Quite easy, absolutely easy. The third feature Lisa used to describe Marge's physical appearance was hair. Lisa talked about Marge's hair. In doing so, she talked about three different aspects of it: the length, its form, and its color. Let's check them out separately. Para describir la apariencia física de Marge, Lisa también habló sobre el cabello de Marge. Y al hacer eso se refirió a tres aspectos distintos: la longitud, la forma y el color. Revisémoslas por separado. In the first place, she talked about length, lo largo, la longitud.
¿Qué tan largo era el cabello? And when we want to describe length, we may use, in the first place, short. Short. Lo vimos cuando hablábamos de estatura que significaba bajo. Sin embargo, aquí no va a significar lo mismo, ¿no? Nosotros decimos Ferb tiene el cabello bajo. Decimos Ferb tiene el cabello corto. Entonces, aquí short significa corto. También podemos decir, en términos de longitud, de qué tan largo es, que alguien tiene el cabello shoulder length. In this case, Linda's hair is shoulder length. What is shoulder? Nuestros hombros. Y la longitud que más o menos rondea la altura de nuestros hombros, podemos decir shoulder length. En este caso, the hair of Linda is shoulder length. O Linda has shoulder length hair. Y por último, long. Isabella has long hair. O Isabella's hair is long. Largo. Long. Largo. Esas son las tres palabras de vocabulario que vamos a utilizar para describir la longitud del cabello de una persona. El segundo aspecto, the second aspect Lisa talked about was form. La forma que tenga el cabello. Aquí también tenemos tres palabras distintas. The first one, curly. In this case, in the picture, we have Susie. Susie's hair is curly. ¿Qué será curly? Crespo. Al igual que mi cabello, para los que me conocen. My hair is curly. Curly, crespo. The second one is wavy. Wavy is like in a middle point. Half curly, half straight. Wavy sería ondulado. I don't remember the name of this girl. She has wavy hair. No recuerdo cómo se llama este personaje. Ella tiene cabello ondulado. No crespo, pero sí ondulado. Tampoco liso, pero sí ondulado. And the third one is straight. Liso. Stacy has straight hair. El cabello de Stacy es liso. Entonces tenemos curly, wavy, and straight regarding form. Tenemos crespo, ondulado y liso cuando hablamos de la forma del cabello. And now, regarding color, we have like a lot of colors. We are talking about natural colors. So we have black hair, we have blonde hair, we have ginger hair, we have gray hair, and we have white hair, and we have brown hair. At least those are the natural colors I know. Cuando hablamos de color, podemos tener estos que ven allí en la pantalla, al menos naturales, al menos que a mí se me ocurran en este momento. Black, negro. Blonde, los que llamamos rubio, cabello rubio. No vamos a decir yellow hair. No decimos yellow hair, hey, she has yellow hair. No decimos she has blonde hair. Ginger, el cabello rojizo. Como tal, yo no hice nadie con cabello rojo, sino con cabello rojizo, entre anaranjado, rojo. Entonces les llamamos ginger hair. Gray, maybe old people has gray hair, cabello gris, las personas ya mayores, o también white, blanco, cabello blanco también. Papá Noel has white, Santa Claus has white hair. Y por último, brown, lo que llamamos castaño. Hay otra palabra, pero nos vamos a complicar ahorita con ella, que es brunette, para los que tienen el cabello castaño. Brown, digámoslo como el color, brown. I have brown hair, in my case. In my personal case, I have brown hair. ¿Sí? Esos son los tres aspectos al hablar del cabello. ¿Los tenemos que utilizar todos? Tal vez sí, tal vez no. Para el propósito del ejercicio que vamos a hacer, de aprender a decir el cabello, vamos a decir los tres. En ese mismo orden que yo se los dije. First, length. Second, form. And third, color. Ese va a ser el orden que vamos a usar para describir el cabello de alguien. Entonces, hagamos el ejercicio con esta señorita Candace. Describamos el cabello de Candace. Entonces decimos Candace has. Listo. La longitud es short, shoulder length or long. Veamos que el cabello a Candace le llega como a los hombros, ¿no? Shoulders. Entonces yo voy a decir shoulder length. Shoulder length, coma. Ahora, refirámonos a la forma. Curly, wavy or straight. Yo diría que es straight. Entonces, Candace has shoulder length, straight. Y por último, el color. And, ¿qué color es el cabello de Candace? What color is Candace's hair? Ginger, I would say. And ginger hair. Entonces ahí tenemos. Candace has shoulder length, straight, and ginger hair. Ahí
describí como completamente el cabello de Candace. Verán que no es necesario decir Candace has shoulder length hair, straight hair and ginger hair. No, yo los coloco todas seguidas y a lo último escribo la parte del cuerpo que estoy describiendo, en este caso hair. Candace has shoulder length, primer aspecto, straight, segundo aspecto, and ginger, tercer aspecto, hair. Candace tiene cabello a la altura de los hombros, liso y rojizo. Let's go a little bit deeper into the hair issue. Profundicemos un poquito sobre cómo escribir el cabello. Tal vez se dieron cuenta por lo de los tres aspectos, sería la más complicada. Pero no tan complicada, es cuestión de atención y es muy sistemático. Para hacer eso, miremos estos dos personajes. We already know Lawrence. I told you that he was Phineas' dad, but I just realized that he isn't Phineas' dad. He's Phineas' stepfather. And on the other hand, we have Susie with his evil face. Por un lado tenemos a Lawrence. Vamos a escribir el cabello de estos dos personajes, a Lawrence. Y yo les había dicho que era el papá de Phineas, pero me acabo de dar cuenta que no, que él es el padrastro de Phineas. Él es el papá de Ferb. Y por el otro lado tenemos a Susie, con su cara de mala. Vamos a escribir el cabello de estos dos personajes, que es muy distinto, como se dan de cuenta. Arranquemos. Crucemos acá una línea para que no nos confundamos. Let's start. So, what can we say about Lawrence's hair? We say, he's Lawrence, his hair is short, straight, and brown. That's it, period. Para describir el cabello de Lawrence, podemos decir, he's Lawrence, él es Lawrence. Y ahora, vamos a los tres aspectos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué tan largo es? La longitud. ¿Es largo? ¿Es a la altura de los hombros? ¿O es corto? Vemos que es corto, entonces decimos, his hair is short. El segundo aspecto, la forma, crespo, ondulado o liso. Ahí vemos que es liso, entonces straight. His hair is short, straight. Y por último, the color, el color. And brown. He has brown hair. So, his hair is short, straight, and brown. ¿Sí ven el orden? Aspecto 1, aspecto 2, aspecto 3. Now, let's do it with Susie. She's Susie. Ella es Susie. Her hair is shoulder length, curly, and blonde. Let's analyze it. Analicémoslo. Primer aspecto, la longitud. Corto, altura de los hombros o largo. Ahí tiene dos colitas, pero yo creo que sería más o menos a la altura de los hombros. Entonces yo digo, her hair is shoulder length. Segundo aspecto, la forma. Crespo, ondulado o liso. Es obvio que es crespo. Entonces decimos curly. Her hair is shoulder length, curly. Y por último, el color, el tercer aspecto. Aquí tiene el cabello blonde. No decimos amarillo, no decimos yellow, sino blonde. Entonces, her hair is shoulder length, curly and blonde. Su cabello tiene el cabello a la altura de los hombros, crespo y rubio. Analicemos un poquito más estas dos descripciones. ¿Qué verbo estamos utilizando para describir? Muy bien, estamos utilizando el verbo to be. Ahí lo vemos en rojo. Is. ¿Por qué is? Porque estamos hablando del cabello, que es una cosa. It is. ¿Qué más podemos ver aquí? Vean que en los dos casos digo su cabello. Él es Lawrence, su cabello. Y en el otro caso, ella es Susie, su cabello. ¿Y hay qué palabras estoy utilizando? Las que ustedes ya son los tesos de los tesos utilizando. Her, en el caso de mujer, y his, en el caso del hombre. His. Estamos entonces utilizando en esta descripción el verbo to be y para decir su cabello, his en el caso del hombre, her en el caso de la mujer. His hair, her hair. También podríamos decir Lawrence's hair, el cabello de Lawrence, que es el caso posesivo. ¿Sí ven por qué es importante repasar y repasar? Porque aquí seguimos utilizando todo lo que hemos estudiado hasta el momento. O podríamos decir Susie's hair. De cualquier manera está bien. ¿Qué más podemos analizar de esta parte? Como les dije anteriormente, utilizamos la estructura, no tenemos que repetir hair, sino his hair is aspecto 1, aspecto 2 y aspecto 3. Su cabello es aspecto 1, aspecto 2 y aspecto 3. Súper fácil. Pero hay otra forma. No sé si se dieron cuenta que yo para escribir el cabello de Candace en el ejemplo anterior lo hice de otra manera. Veamos cuál es esa otra manera. Utilizando los mismos dos dibujos, arranquemos con Lawrence.
yo puedo decir, he's Lawrence. Él es Lawrence. He has short, straight, and brown hair. ¿Cambiaron hartas cosas? A ver, observen. Analicen. Obvio que sí, ¿cierto? Ya el verbo no es el verbo to be. Ahora, ¿qué utilizamos? Otro verbo. Ahora, hair, ¿dónde estaba escrito en este momento? Ahí le dejo la inquietud. Por el momento avancemos con Susie. Susie. She's Susie. Ella es Susie. She has short length, curly, and blonde hair. Se dan de cuenta que usamos la misma estructura, ¿no? Ya no utilizamos el verbo to be, sino utilizamos has y hair va al final. ¿Qué podemos decir de acá, de estas dos nuevas formas de escribir? Que ya no estamos utilizando el verbo to be para escribir, sino estamos utilizando el verbo have, que es el verbo que en español significa tener. Tener. ¿Y por qué has? Ahí ven que en el círculo dice have o has, porque cuando hablamos de él o ella, no se dice have, se dice has. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Él es Lawrence, él tiene, o ella Susie, ella tiene. Y ahí sí vamos normal. Él tiene short, straight, and brown hair. ¿Qué pasó aquí? Está al revés de como lo diríamos en español, ¿no? En español diríamos, él tiene cabello corto, liso y castaño. Y de ella diríamos, ella tiene cabello a la altura de los hombros, crespo y rubio. En inglés, las características van antes que lo que se está describiendo. Por eso coloco short, straight, and brown antes de hair. O coloco shoulder length, curly, and blonde antes de hair. Cualquiera de las dos maneras de escribirlo están bien. Solo que si me voy a ir por una o me voy a ir por la otra, tengo que ser claro de cómo sería la estructura. Entonces puedo usar ya sea el verbo to be en la primera fila o el verbo have, tener, has, si hablo de él o de ella, en la segunda fila. O sea que para decir cabello Lawrence es lo mismo decir he's Lawrence, his hair is short, straight and brown, o lo puedo escribir diciendo he's Lawrence, he has short, straight and brown hair. En el caso de Susie, her hair is shoulder length, curly and blonde, or she has shoulder length, curly and blonde hair. So that's it for hair. Now, the fourth and last feature Lisa used to describe Margie's physical appearance. Eyes. Lisa talked about Margie's eyes. In doing so, this is the easiest one. The only thing that you have to know is colors. For example, in this case, black eyes, you may see the color in those eyes. We also have green eyes, or brown eyes, or blue eyes. These are rarer, but it still occur, gray eyes. Entonces, ahora vamos a escribir los ojos. Para eso solo necesitamos saber los colores. Viendo allí los 5 que les presento, tal vez son los 5 naturales que existen, no sé si existirán más, pero estos 5 vemos que primero digo el color y después digo lo que estoy describiendo, ¿no? Entonces, black eyes, no eyes black, como diríamos en español. En español decimos ojos negros. Primero lo que escribimos y después la característica, ojos negros. En inglés decimos al revés, negros ojos. Y así con todos los colores. Entonces, revisémoslo describiendo algunos personajes, como lo hemos venido haciendo. So we have Jeremy and we have Perry the Platypus. Perry el ornitorrinco. Describamos los de Jeremy. What can we say about Jeremy's eyes? First, we may say his eyes are blue. Sus ojos son azules. Aquí, ¿qué verbo estamos utilizando? Está en rojo. Bien, el verbo to be. ¿Y por qué acá utilizamos eyes? Porque es que él tiene dos ojos, no tiene uno solo. Entonces, si tuviese uno solo sería his eye is blue. Pero como tiene dos ojos, his eyes are blue. Sus, vea, sus de él, sus de un hombre. Sus ojos son azules. His eyes are blue. Y ahora veámoslo. En el caso de los ojos pasa lo mismo que con el cabello. También lo puedo hacer utilizando el verbo have, tener. Que como es un hombre, puedo, como hablo de él, se transforma en has. Veámoslo. Jeremy has blue eyes. Jeremy tiene ojos azules. Jeremy has blue eyes. Puede ser cualquiera de las dos, ya saben, con verbo to be o con el verbo tener. Solo que con el verbo tener hay un intercambio, ¿no? Blue eyes. En el verbo to be, eyes are blue. Pasa lo mismo con el ornitorrinco de platypus. We may say, its eyes are brown. ¿Por qué utilice its?
porque es su de un animalito. Bueno, aunque es casi una persona. Its eyes are brown. Its eyes are brown. Y también puedo decirlo utilizando el verbo have. En este caso también es has porque estoy hablando de una cosa. Perry has, o bueno, en este caso de él. Perry has brown eyes. Una vez más, puedo utilizar cualquiera de las dos, ya sea utilizando el verbo to be o utilizando el verbo have o has, en este caso, para describir los ojos. Es que el igual ocurría con el cabello. So, let's practice a bit. How would we describe someone in English? Remember that the features or the categories, the characteristics, the features we used was height, size, hair, and eyes. And that was the sequence in which we describe someone. Entonces, practiquemos un poco con un ejemplo, con un ejercicio. Esas son las categorías o las características que yo tengo en cuenta al describir a una persona, ¿no? Height, en primer lugar, estatura. Luego vemos con size, como la contextura. Luego escribíamos hair, el cabello. Ya recuerden que habían 3 aspectos. Y por último, eyes, ojos. Y va en esa secuencia. Entonces, hagámoslo. We have this character here. We have Stacy. And the question is, what does she look like? Recuerden que what does she look like significa ¿cómo es ella? En su apariencia física. Entonces, hagamos el ejercicio. Arranquemos aquí. ¿De quién estamos hablando? De Stacy. Hablamos primero de la estatura, height, her height. ¿Qué diríamos? ¿Ella es alta, es de estatura media o es baja? Yo creo que para su edad ella es alta, ¿no? Ella es más alta que Candace. Entonces, ¿qué podemos decir? Respecto a la estatura, decimos, Stacy is tall. ¿Sí? Stacy is tall. ¿Qué verbo utilizamos? Para la estatura siempre vamos a utilizar el verbo to be. Yo podría decir ahora vámonos con la segunda. Respecto a la contextura. Esta fue la que hicimos, ¿no? Dijimos que Stacy is slim, que ella es esbelta, ¿cierto? Aquí, ¿qué verbo utilizamos? El verbo to be. Stacy is slim. Sin embargo, para que no suene tan repetitivo, yo podría hacer lo siguiente, que fue lo que hizo Lisa. Lisa dijo, Stacy is tall and slim. Si ven, lo junté en una sola idea, las dos características, la estatura y la contextura. Entonces, Stacy is tall and slim. Stacy es alta y delgada, es alta y esbelta. Creo que esta segunda forma suena mejor porque es más condensada, más económica. Bueno, pero si lo hacen de la otra manera, pues también funciona. Continuemos con nuestra tercera característica, hair. Vamos a hablar del cabello de ella. Lo vamos a hacer utilizando el verbo to be. ¿Sí? En esta lo vamos a hacer utilizando el verbo to be. Entonces vamos a decir, her hair, su cabello, is. Entonces, primer aspecto, longitud. ¿Es largo a la altura de los hombros o corto? Es obvio que es largo. Entonces, long, coma. La forma es crespa, es ondulada o es lisa. Lisa, ¿cierto? Entonces, straight. Straight. Y por último, el color. ¿Qué color es? What color is Stacy's hair? Negro. Entonces, and, en el último colocamos and black, el color. Me salí. Entonces, her hair is long, straight and black. Y por último, hablemos de la cuarta característica, el cabello. ¿Qué podemos decir acerca del cabello de Stacy? De los ojos, perdón. ¿Qué podemos decir de los ojos de Stacy? What can we say about Stacy's eyes? Podemos decir sus ojos, también vamos a hacerlo con el verbo to be. Perdón, acá estoy desconcentrado yo. Her eyes are, ¿qué color serán? Yo los veo como negros. Los voy a colocar que son negros. Are black. Punto. Tanto en el cabello como en los ojos que utilicé el verbo to be. ¿Sí? Sin embargo, recuerden que yo también podría haber hecho esto del cabello y de los ojos con el verbo have. O uno con el verbo to be y el otro con el verbo have. Como quieran. Hay posibilidades. Hagamos otro ejemplo.
Antes de arrancar con este otro ejemplo, recordemos, una vez que tengamos el vocabulario va a ser muy fácil. Al inicio, pues apoyémonos en el esquema que está en la guía, y ahorita se los muestro, pero para poder hacer la secuencia de la descripción. Ya una vez que lo practicamos y practiquemos, va a ser papita pa'l loro, a piece of cake. Entonces, hagamos este otro. Recordemos las 4 características, categorías que utilizamos. Height, estatura, size, contextura, hair, cabello y eyes, ojos. Y así va el orden de la secuencia. Ahora, ¿a quién vamos a escribir? Vamos a describir a Buford. La pregunta sería, what does he look like? ¿Cómo es él físicamente? What does he look like? Hagámoslo. Arranquemos. Entonces, hablemos de su estatura. Él es alto, él es de estatura media o él es bajo. Digamos que sea de estatura media, ¿no? Entonces vamos a decir que Clifford, vamos a decir, Buford, Buford is, ¿cómo decíamos estatura media? Medium hyphen height. ¿Qué era hyphen? Guión. Entonces, Buford is medium height. ¿Qué podemos decir respecto a su tamaño? Podemos decir, he is, y ya lo habíamos visto, he is plump. Él es acuerpado. He is plump. Al igual que con el caso de Stacy, yo podría unir estas dos y decir, lo voy a escribir por acá afuera, he is medium height and plump. Él es de estatura mediana y acuerpado. ¿Sí? Suena más bonito. His medium height and plump. Ahora, hablemos de su cabello, pero esta vez ya no vamos a utilizar el verbo to be. Ah, bueno, acá se me olvidó. ¿Qué verbo utilizamos aquí? Para estatura y para tamaño siempre vamos a utilizar el verbo to be. Ahora, el caso del cabello, para Stacy lo hicimos con el verbo to be. Para Buford lo vamos a hacer con el verbo have o has, porque es su nombre. Entonces podemos decir, he has, él tiene. ¿Y de qué vamos a hablar del cabello? El cabello va a ir a lo último. Primero digo las características del cabello. Entonces, primer aspecto, la longitud. ¿Es corto, es a la altura de los hombros o es largo? Vemos que es corto. Entonces digo, he has short, coma. Ahora la forma, liso, ondulado o crespo. Yo creo que es liso, ¿no? Straight. And, la última, ¿cuál es? El color. ¿Qué color es? Brown. And brown. ¿Y de qué es lo que estoy hablando? Hair. Beard. Entonces analicemos aquí. Ya no utilizamos el verbo to be, sino utilizamos el verbo tener. Has. He has short, straight, and brown. Y de último coloco lo que estoy hablando. Cuando utilizo esta manera con el verbo have, de último coloco cabello y primero coloco las características. Short, straight, and brown. Corto, liso y castaño o café. Bueno, vamos a hacer ahora los ojos. La misma cosa. Vamos a utilizar el verbo tener. Entonces, he has. Aquí solo nos importa el color, ¿no? He has brown. Sí, son cafés. He has brown eyes. Entonces, analicemos. Que usamos el verbo tener y va primero la característica, en este caso el color, y después va de lo que estamos hablando, eyes. Y listo, tenemos la descripción física de Buford. Buford is medium height, he's plump, he has short, straight and brown hair, and he has brown eyes. O utilizando con la que nos quedó por fuera. He's medium height and plump. He has short, straight and brown hair. He has brown eyes. Y eso es todo. Aparte, en el caso de los ojos, yo podría decir también que tiene ojos grandes. Lo coloco ahí al pie del brown. He has brown big eyes. Pero bueno, por el momento solo nos vamos a centrar en el color. And that's it, guys. Ahora vámonos a la guía. Todo lo que ya les he explicado hasta el momento en esta videoclase está resumido en la primera página de la guía, después de la conversación entre Lisa y el emoticono. ¿Qué tenemos aquí? Las 4 características
de las que estuvimos hablando, ¿no? Las 4 categorías: height, estatura o altura, size, tamaño, hair, cabello, eyes, ojos. Luego, de cada una de ellas, de cada una de las categorías o características, les muestro el vocabulario que pueden utilizar para describirla. Tall, medium, height, short, ya ahí está explicado, pero lo mismo para size, para el cabello, los 3 aspectos con su respectivo vocabulario, y los ojos igual. Y vemos que esta flecha verde nos indica cuál es la secuencia en la cual yo empiezo a describir, ¿no? Primero estatura o altura, acá yo creo que me quedó mal, era más estatura que altura, luego tamaño o contextura, luego cabello y luego ojos. ¿Listo? Aquí ven que más allá, más a la derecha, hay como una columna donde está el verbo que tienen que utilizar para describir esa característica. Ya vimos que para estatura es el verbo to be, y acá vemos un cuadro con ejemplos. I am tall, she's short, you are medium height. El caso de la contextura o el tamaño, también utilizamos el verbo to be. Hay unos ejemplos. You are plump, he's slim, o I am thin. El caso del cabello, ya sabemos que podemos usar o el verbo to be, que está en amarillo, o el verbo have, que está en azul. Ahí hay un ejemplo para los dos. Para el amarillo, para el verbo to be, my hair is short, curly and black. O con el mismo caso, pero utilizando el verbo have, quedaría I have short, curly and black hair. Y aquí tenemos una explicación al respecto, que es lo que yo ya les acabo de explicar en la videoclase. Por último, tenemos los ojos. Ya saben que podemos usar tanto el verbo to be, al igual que el cabello, o el verbo to be o el verbo have. Y hay un ejemplo para cada uno de los casos. Entonces, con el verbo to be, her eyes are brown. Sus ojos son cafés. Y con have, she has brown eyes. Ella tiene ojos cafés. Es la misma idea, pero está hecha de forma distinta. Y cada una con sus respectivas explicaciones. Aquí tenemos un warning, una atención. Cuando hablemos de she, he e it, el verbo have se vuelve has, que es lo que les había dicho, ¿no? Eso es la primera parte de la guía, que es explicación. Básicamente, la primera hoja de la guía es explicación. Tengan en cuenta, al momento de sus explicaciones, pues si tengan a la mano este vocabulario y sigan la estructura, sigan el modelo que está ahí. Entonces, lo mismo que hicimos en los dos anteriores ejemplos. Tengo que escribir a una persona, entonces arranco estatura y voy mirando. Como un checklist, tall, medium o short, es esta. Y la construyo. Luego, tamaño, es plump, slim o thin. Y la construyo. Hacia abajo, recuerden que vea la flecha verde hacia abajo. Luego el cabello. Y me voy por cada uno de los aspectos y mirando cuál sería la palabra que me aplica. Y por último los ojos. Y verán que así va a ser muy fácil y es muy sistemático hacerlo. Y practicar. Y después ya lo van a hacer sin mirar el esquema. En la segunda página de la guía tenemos en la parte superior una explicación, ¿no? Tenemos la descripción que Lisa hacía de su mamá, de Marsh, tal cual la poníamos al principio de la guía, diciendo my mother is medium height and slim, she has long curly blue hair, she has black eyes. Y ahí está la explicación. Guíense con los colores, otra forma de decir para que vean la estructura, aquí con la explicación que está en el cuadro. Y del lado derecho está la misma descripción, pero utilizándolo con el verbo to be. O sea, la otra forma de hacerlo. ¿Sí? Las dos son equivalentes. Y ahí ven la explicación. Ahora sí vamos con los ejercicios. ¿Qué tenemos en primera instancia? Nos dice, completa las siguientes descripciones. Tenemos allí 6 fotos, bueno, tenemos 5. La sexta se supone que son ustedes mismos. Entonces ahí imagínense que ustedes están ahí en ese cuadro, la foto de ustedes, o se dibujan ustedes, sería bonito. Y hay un modelo de descripción. Lo único que deben ustedes hacer es completarla. ¿Con qué? Con el vocabulario que les expliqué, tanto en el video y como les mostré, el que está es el mismo, el que está en la primera página de la guía, así en ese esquema súper explicado. Entonces hagamos el de Violeta. Dice, she's Violet Parr. She is, sabemos que lo primero de lo que hablo es la estatura. Entonces, ¿cuál palabra de las 3 de estatura me servirían para escribir a Violeta? Yo creo que es medium height. Entonces, aquí en ese espacio que voy a escribir, tal vez no me cabe acá mucho a mí, la voy a hacer así, medium height. ¿Sí? Luego dice, and, sabemos que lo segundo de lo que hablo es de la contextura. Ella será gorda, gorda no, acuerpada, perdón, acuerpada o delgada. Es delgada, ¿no? Entonces puedo colocar acá slim, and slim. ¿Sí ven? Estoy siguiendo la estructura que les he explicado durante todo el video y en la guía.
Luego dice, her hair. Estamos hablando de que el cabello. Sabemos que el cabello hablo de 3 aspectos. Vean que hay 3 líneas. 1, 2 y 3. ¿De qué hablo en la primera? ¿Cuál es el primer aspecto del cabello? Si es largo, si es corto o si es a la altura de los hombros. Vemos que allí, bueno, en una se ve largo y en la otra se ve a la altura de los hombros. Pero yo creo que es largo. Entonces, her hair is long. Vamos a ver si me cabe. Luego, el segundo aspecto, ¿cuál es? La forma. Liso, ondulado o crespo. Vemos que es liso, entonces en esta será straight, liso. Y por último el color, vemos que es negro, entonces black. Por último, hablamos de los ojos. She has, ¿de qué color son los ojos? Azules, blue eyes. Y eso es todo. Si ven, siguiendo la estructura que hemos hablado, yo voy llenando. Hay un espacio para cada cosita. Así hacen con los otros. Con Chris Griffin, con Timmy Turner, con Merida de Dumbroche, no sé cómo pronuncia eso, y con Sherry and Terry de los Simpsons. Y por último con ustedes. Se describen a ustedes mismos. Ahora, el segundo punto, la segunda actividad de la guía dice, observa las imágenes y contesta las preguntas. Tenemos allí, se han visto Ralph el Demoledor, no me acuerdo cuál es el nombre en inglés, y la niña se llama Vanellope. Entonces tenemos ahí la imagen de los dos, de Ralph y de Vanellope, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. ¿Sí? Las 8 preguntas tenemos que contestarlas basadas en las imágenes y se refieren a la apariencia física de ellos. En la primera nos dice, what color are Vanellope's eyes? ¿De qué color son los ojos de Vanellope? Acá vean que tenemos un tip. What color significa de qué color. How tall significa qué tan alto. How long, qué tan largo. Entonces solo es saber leer. Entonces, how tall is Ralph? ¿Qué me estarán preguntando? ¿Qué tan alto es Ralph? How tall is Vanellope? Parecida. What color, parecía la primera, is Vanellope's hair? ¿De qué estamos hablando en este caso? Del cabello. What color is Ralph's hair? How long is Ralph's hair? ¿Qué tan largo es el cabello de Ralph? ¿Sí? Esas, por ese lado. Esas 6 las vamos a contestar con información, haciendo ideas completas, como está explicado en el primer cuadro de tip. Dice, no contestes con una sola palabra, usa una idea completa. Por ejemplo, la primera ya está solucionada. Esta primera ya está solucionada, chicos. La primera ya está solucionada aquí. Nos dicen, what color are Vanellope's eyes? Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo decir, Vanellope's eyes are brown. Los ojos de Vanellope son cafés. O yo puedo decir, her eyes are brown. Que significaría, sus ojos son cafés. O yo podría decir, she has brown eyes. O sea, ella tiene ojos cafés. Si bien hay muchas formas de hacerlo, pero a lo que voy es que usemos ideas completas en las que usemos lo que ya hemos venido trabajando. No simplemente decir brown. Porque pues se entiende, pero la idea es practicar, ¿sí? Poner en práctica lo más que podamos. Entonces, how tall is Ralph? Acá sí solo hay una opción. Decir Ralph es alto, o Ralph es bajo, o Ralph es de estatura media. ¿Sí? How tall is Vanellope? Lo mismo. What color is Vanellope's hair? Acá yo puedo repetir, me podría hacer cualquiera de las 3 del cuadro del tip. Esas 3 opciones. Lo mismo con la de What color is Ralph's hair y con la de How long is Ralph's hair. Ahí sí, bueno, también hay varias formas de hacerlo. Tienen que le echen cabeza. Las 2 últimas preguntas. ¿Is Ralph slim? Acá es contestar sí o no. Yes or no. ¿Y is Vanellope's plump? Sí o no. Yes or no. Súper fácil. Por último, el tercer punto. Dice, describe a un miembro de tu familia. Sigue el modelo explicado. Y les hago un warning ahí, una advertencia. Es muy evidente cuando usas el traductor. Confía en tus habilidades. You can do it. Tú lo puedes hacer. Después de haber visto todo el video, de haber visto todo el ejemplo, todos los ejemplos que di, el cuadro explicativo con el vocabulario, pues si utilizamos el traductor es porque no prestamos atención y porque estamos menospreciando nuestras habilidades. Entonces, intentemos. No, si no dejamos la guía para el último, va a haber tiempo de mandársela al profesor, que el profesor la corrija y tener la posibilidad de hacerle mejoras. Y así aprendemos más. Si la dejamos para el último, pues ya no se va a poder hacer eso.
Entonces, describe a un miembro de tu familia. Sigue el modelo explicado. ¿Cuál es el modelo explicado? Pues el que utilizó Lisa. Hablar de, o el de los 4 cuadros. Hablar de la estatura primero, luego del tamaño o la contextura, luego del cabello y luego de los ojos. Eso mismo es. No se les va más de 2 renglones haciendo eso. Entonces, ustedes cogen el miembro de la familia del que quieren hablar y lo describen. Lo describen físicamente. So, this way we're coming to the end of this video class. I really hope that you have enjoyed the class, that you have learned a lot, that you practice, and practice. Guys, really, practice makes perfect. The more you practice, the better you get. So, don't forget to do it. Así llegamos al final de esta clase. Chicos, espero que hayan aprendido mucho, que la hayan disfrutado y que se animen a practicar, practicar y practicar. La práctica hacia el maestro. Practice makes perfect. And perfection. And entre más practiquen, más tesos se van a volver. Confíen en sus habilidades. Ustedes tienen todas las potencialidades para aprender inglés y todo lo que se propongan. Solo es que sean disciplinados y se animen a hacerlo. No me queda más que agradecerles por su atención, decirles que se cuiden mucho y que cuiden a sus familias y decirles que espero verlos pronto. Ojalá face to face y si no se puede, at least virtually. So guys, thanks for your attention. Take good care of yourself and your family. See you soon. Bye bye.